Hoy vamos a hablar de un tema delicado y muy común, las madres narcisistas, y especialmente ese narcisismo que no siempre se ve, el encubierto, el que se disfraza de yo solo quiero lo mejor para ti, después de todo lo que he hecho, qué sensible eres, y acabas viviendo en culpa, en duda y en vigilancia continua. Pero antes de seguir, te quiero dar la bienvenida a la guarida de las malas hijas, tu espacio seguro para ponerle nombre a lo que dolió, soltar culpas heredadas y recuperar tu voz en el vínculo con mamá. Si este episodio te remueve, siempre os digo, respíralo, porque aquí no venimos a demonizar, venimos a entender, a ordenar y a proteger tu salud emocional. Y antes de presentar a mi invitada de hoy, si quieres más conversaciones como esta, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en Spotify para no perderte ningún episodio y ven a mi Instagram para más contenido terapéutico sobre herida materna y relaciones madres e hijas. Me encuentras como @soysandrasagón y así ayudas a que esta guarida llegue a más mujeres que lo necesitan. Y hoy me acompaña Ana Pazo, creadora de Pazo Coach. Ana acompaña a hijas e hijos que crecieron con madres narcisistas encubiertas a entender lo que vivieron, gestionar el contacto si lo hay, poner límites firmes y sobre todo a soltar culpas que no les pertenecen. En su enfoque también trabaja la ansiedad, la recuperación de la calma y la autoestima, para que esas dinámicas no se repitan pues en la pareja, en las amistades, en el trabajo o incluso con los propios hijos. Así que, Ana, gracias otra vez por estar aquí. Ya estuviste hace unos meses y súper bienvenida de nuevo a la guarida de las malas hijas. ¿Cómo estás? Hola Sandra, pues un placer oírte, encantada de poder aportar mi granito de arena aquí en esta guarida, que me encanta el nombre. Y bueno, gracias por esa presentación tan fantástica que casi me aplaudo yo. Pues claro que de eso se trata de mostrar la buena autoestima que tenemos, Ana. Qué bueno, pues sí. Bueno, para empezar, simple, ¿cómo explicas tú lo que es una madre narcisista sin tecnicismos y qué diferencia hay entre una madre narcisista evidente y una Ujú. narcisista encubierta? Pues mira, esto está bien porque mucha gente piensa que una madre narcisista, cuando habla de madre narcisista, entiende la madre narcisista obvia, ¿no? La del selfie, la de yo, la que controla, la que critica, la que humilla, pero que es como muy directa, ¿no? Que esta es casi la más obvia, ¿no? Pero claro, luego está exactamente esa madre narcisista encubierta, que es más sutil, ¿no? Porque muchas veces parece frágil, parece víctima, parece que se sacrifica y se hace la víctima muchas veces del padre y pone a los hijos en contra del padre gracias a esto, o luego ya se hace, cuando va creciendo, se hace la víctima de un hijo y entonces al otro hijo lo pone en contra, ¿no? Y va generando esas tensiones y ese malestar en la familia, ¿no? Y sobre todo como persona, este tipo de madres son personas inmaduras emocionalmente que tienen su propio trauma, pero que a medida que crece para protegerse, se desconecta más y más de quién es y solo es a través del poder y del control que tiene sobre los demás, ¿no? Y ahí es donde resulta es, extremadamente tóxica y destructiva, ¿no? Porque al final, si yo soy a través de ti, te necesito y necesito controlarte para yo ser, que eso es ese apego traumático que nos genera a los hijos, a las hijas y a los hijos, ¿no? Ana, ¿cuáles son las señales más frecuentes que te cuentan tus clientas para sospechar que no es un tema de carácter fuerte de la madre, sino que estas madres están dentro de un patrón narcisista, es decir, que manipulan, que compiten? ¿Cuáles son lo que te suelen explicar y tú te das cuenta? Claro, las personas cuando vienen a mí, a lo mejor a ti te pasa un poco igual, es cuando ya están como en ese extremo de agotamiento, de ansiedad, ven que ya no aguantan estar con su madre, que les altera tanto que necesitan ayuda, porque normalmente vienen como quiero arreglar la relación con mi madre, ¿no? Pero sí que hay algo que les pasa a todas, ¿no? Y es esa sensación de que algo con mamá no es normal. Y eso lo han tenido desde pequeñitas, ¿no? Y lo que hacen primero es, se pasan muchos años culpándose a sí mismas de no sé gestionar a mi madre, es que yo estoy mal, o yo estoy loca, o a mí algo me pasa, ¿no? Es esa sensación de
hay algo malo en mí, que eso es justamente lo que hacen estas madres, generan como esa niebla mental, ¿no? Y esa luz de gas que te hacen ver que el problema es justamente su víctima, ¿no? Y ellas vienen generalmente con eso, lo que vienen es con muchísima culpa, se sienten muy culpables de alejarse de su madre, se sienten muy culpables de incluso a veces pensar en que quieren que se muera porque no soportan estar con ella. Eh, Se sienten muy invalidadas, ¿no? Por una parte se quieren alejar de ella, pero por otra parte sienten que sin su madre, pues que les falta algo, ¿no? Y entonces, todo, algunas vienen sintiendo esa envidia de la madre, ¿no? Cuando se pone a competir con ellas, y ellas mismas se juzgan por pensar que su madre las envidia, cuando esto es algo muy habitual en este tipo de madres, ¿no? Mm, Entonces, claro, como es una relación tan enrevesada, ¿no? Y sobre todo no es una relación natural madre-hija, entonces al chocar todo lo que la sociedad nos dice que es ser madre con lo que ellas tienen en casa, parece como que ellas están siendo infieles a su madre, entonces tienen esa culpa que las asfixia, ¿no? Entonces digamos que la gran señal es la culpa y la física la ansiedad. Yo creo que esas son como lo más gordo, ¿no? Luego mm. debajo están un montón de cosas, ¿no? Pero sí que ese es como el punto de ya no puedo más, tengo que buscar soluciones, ¿no? Mm, mm. Sí que esto que estás explicando, Ana, me doy Mm. cuenta que también sucede con madres que no son tan narcisistas, porque hay muchas lealtades hacia la madre, de hija hacia madre, y sí que vienen con culpa y también con ansiedad por querer tener una vida libre o más feliz que, o ser más felices que sus madres. Entonces, claro, ¿cómo diferenciamos? Este tipo de madres que no son tan narcisistas, que son más pasivas, ¿vale? De esas madres realmente narcisistas, las que casi que te vuelven loca. Claro, pero cuando estar con tu madre te genera ansiedad de forma recurrente, ahí hay un patrón narcisista de esa madre sí o sí. Y claro, las hay que son muy encubiertas, que luego, claro, normalmente siempre juegan con esa doble cara para poder abusar, ¿no? Entonces, de cara a los demás es encantadora. Y claro, es que su cara de bicho, como digo yo, al monstruo solo se lo enseña a su víctima, ¿no? Que generalmente es una de las hijas. Entonces, como solo lo ves tú, no es que los demás te estén engañando de tu madre que maja es, no, es que ella con ellos es maja, con quien no es maja es contigo, ¿no? Y llega al nivel que dices tú, esta mujer es una psicópata, ¿no? Cómo disfrutan cuando te hacen daño, esa sonrisa que se les pone cuando te ven hundida, ¿no? Eso es como cruel, ¿no? Ese punto de crueldad tú se lo cuentas a cualquiera y ¿qué piensan? Que lo que eres tú. No, porque claro, esa doble cara de esta gente es justamente lo que nos descontrola. Y cuando a ti te acusan ante los demás de lo que ellas hacen, si tú dices lo mismo, al final es muy difícil que la gente llegue a entender quién dice la verdad, ¿no? Y esta es pues es una de las cosas más difíciles que hay, ¿no? Esa campaña de desprestigio que te hacen, que cuando tú te das cuenta de lo que está pasando y quieres hablar, ella ya tiene a todo tu círculo con su primera versión y pues ese sesgo que tenemos las personas de la primera, ¿no? De esa primera impresión. Entonces, cuando alguien te cuenta algo, tú, lo quieras o no, ya estás como orientado, ¿no? Ya vas a cuestionar lo que el otro te diga. Y más en la sociedad en la que estamos, donde la madre tiene ese nivel, ¿no? Entonces, los hijos por defecto son las malas, las jóvenes son las malas, Mm, ¿no? Entonces, mm, es una cosa que es difícil, ¿no? Es una cuestión bastante difícil de probar casi, ¿no? mm. Porque ¿Qué es lo ante que... los demás no te creen. Y en este sentido, Ana, ¿qué es lo que suelen decir estas hijas que van confundidas? Porque llegan confundidas, es como que dudan de sí mismas, es decir, no sé si el problema soy yo o es mi madre o a lo mejor estoy exagerando. ¿Qué es lo que te sueles Claro, encontrar más? muchas lloran porque dicen, jo, ¿cómo puede ser que quiera que mi madre se muera? ¿No? Y ahí se rompen, Sí. ¿no? O es que siento, o sea, lo que acabas de decir, ¿no? Es que siento que incluso a veces cuando me lo están contando, a veces se quedan así como paradas, ¿no? Y es como, Joana, es que si te cuento esto,
siendo que estoy siendo mala hija y que estoy faltando al respeto a mi madre, ¿no? Y ahí es cuando les pregunto, ¿pero esto pasó o no pasó? ¿Estamos hablando de hechos o te lo estás inventando? Y me dice, no, no, pasó, pasó. Y bueno, pues lo que estamos haciendo es viendo tu realidad para ver qué ha pasado ahí. ¿No? Y esto les cuesta, ¿no? A mucha gente le cuesta por esa sensación de malestar, porque claro, cuando tu madre te ha entrenado en que los trapos sucios se lavan en casa, que te lo dicen, te lo dicen, te lo dicen, porque no, ellos quieren a su víctima en silencio. ¿Para qué? Para que nadie vea quién es esta madre, ¿no? Entonces, les entrenan en que el bienestar de mamá depende de ti y las cosas que pasan en casa se arreglan en casa, que luego nunca se arreglan en casa porque ahí hay la ley del silencio. Los Cierto. trapos sucios debajo de la alfombra y hay todo tapadillo, Mm, ¿no? Entonces, claro, sí, esto es lo que les pasa, eso es eso, me siento muy culpable, a veces quiero que se muera y me siento culpable por ello, cómo puede ser que no quiera a mi madre, cómo puede ser que piense que a veces mi madre me envidia. O sea, ellas se sienten culpables de todo lo que están percibiendo de cómo su madre las trata. Se siente culpables de toda la proyección que están haciendo sus madres en ellas. Exactamente, sí, porque al final lo que están proyectando son sus propias neurosis, sus propios problemas y al chico normalmente le proyecta además todo lo malo suyo. Si ella está mintiendo, tú mientes. Si ella se siente pues tiene miedo por algo, pues es la otra, ¿no? Y si está enfadada, es que eres tú la que me hace enfadar, ¿no? No. Mm, O mira lo que me haces hacerte. No, yo no te hago hacerte nada. Eres tú que no tienes gestión emocional ni control, ¿no? mm. Siguiendo Eso. en esta línea de la culpa filial, que francamente es que es lo último que puede llegar a superar una hija, la culpa, porque es tremendamente dominante. ¿Por qué es tan fuerte? O sea, a ver, según tu experiencia, Ana, ¿por qué crees que es tan fuerte en estas hijas? ¿Y qué pasos prácticos les sueles proponer para empezar a soltar esa culpa sin sentir que están siendo crueles? Porque Claro. es que yo para mí esto, de verdad, o sea, me Pues resulta bastante complejo en terapia. claro, la culpa es lo más terrible, ¿no? Porque la culpa al final es una culpa totalmente falsa, ¿no? La culpa es, la culpa natural y sana es, yo te hago algo malo a ti, yo me siento culpable e intento reparar el daño. Ujú. Entonces, la culpa tiene como función normal el reparar las relaciones, ¿no? Porque los seres humanos necesitamos tener relaciones con otras personas, ¿no? Entonces, la culpa tiene una función sana y adaptativa de normal. ¿Qué pasa con la culpa con las madres narcisistas? Que es una culpa falsa. En realidad es la responsabilidad del bienestar de mamá proyectado sobre la hija. No, que ese es ese cambio de roles, de que convierten a la niña desde que tiene 3 años o uso de razón en madre de su madre. Entonces, tú te tienes que portar bien para que yo esté bien. Tú tienes que hacer lo que mamá diga para que yo esté bien. Y esto te lo dicen desde que eres muy chiquitilla. ¿No? Y entonces esa niña ya crece pensando que lo importante siempre en casa es que mamá esté bien. Y esto muchas veces se refuerza por las parejas de la madre. Ay, no, pero tienes que portarte bien porque mamá está mal. Mamá te grita, ay, tienes que tener paciencia con tu madre. O, ay, no, es que mamá está deprimida. Es que mamá, o sea, no es la niña la que tiene que cuidar de la madre o el niño, es la madre la que tiene que cuidar de los hijos. Y si no, si la madre no puede, pues tendrá que estar el padre o otro adulto, ¿no? Pero este cambio de roles se vive tan desde pequeño que ya aquí ya hay esa responsabilidad de que mi madre, para que esté bien, yo tengo que estar ahí. ¿Y esto cómo se refuerza? Se refuerza también con esa enganche como una droga para nuestro cerebro, ¿no? Que es ese refuerzo intermitente. Ahora soy maja, ahora te maltrato. Ahora soy maja y ahora te maltrato. Y de nuevo, con ese sesgo de la primera impresión, lo que queremos creer es que mamá me quiere. Entonces, me da migajillas de amor, y entonces digo, uy, la mala soy yo, que es que mi madre lo hace porque me quiere, yo no lo entiendo, pero algo malo debe haber en mí para que me trate así. Algo estoy haciendo yo mal para que me trate así, porque mira, luego me da de comer, o luego me viste, o luego me lleva al colegio, o me da una carrera, ¿no? Y entonces, eso es lo que nos genera esa duda de tiene esos pequeños detalles que en realidad siempre es porque a ella le tiene un beneficio. Todo lo que hace mamá por sus hijas tiene un beneficio para ella.
o bien que estudies la carrera para que luego la mantengas económicamente, o para que te independices y no, no seas una carga para ella, o bien para quedar bien delante de su círculo de, ay, qué madre ejemplar soy, ¿no? Cuando lo piensas realmente, no hay cariño, no hay cuidado, nunca hay atención, no hay escucha. Cuando te da un abrazo, a lo mejor lo hace cuando hay público, pero luego en casa no es como así, ¿no? Suelen ser madres muy frías, aún las que van de víctimas, ¿no? Entonces, todo eso confunde mucho, ¿no? Tú piensas en una niña que no tiene otro, o un niño que no tiene otro referente y su referente de amor es esta cosa. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Y todo está condicionado a que hagas lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero. Y a veces, aun haciendo lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, te castigo, porque estoy en neurosis y necesito desahogarme. Con lo cual la niña dice, no tengo coherencia, no sé cuál es el kit de la cuestión. ¿Y qué hace la niña? Se cree que el problema es que eso, es que hay algo malo en mí, que yo no sé lo que es y que tengo que tapar. Mm, ¿No? que Y sí, entonces sí, que soy viene esa defectuoso. claro, viene esa sobrecompensación de, pues nos vamos a complacer constantemente, a estar en función de los demás, que eso nos crea luego ya de adultas tantos problemas, ¿no? En nuestras relaciones humanas, ¿no? De Mm, este modelo tan tóxico aprendido, ¿no? sí, porque tú te has encontrado que cuando una mujer viene de una madre narcisista, acaba con una pareja narcisista. Sí. Es que muchas se dan, o sea, el primer punto en algunas ocasiones viene porque lo ven en su marido. ¿No? O se da Ajá. cuenta de que su hijo, ¿no? Cuando viene el hijo, que de repente empieza a imitar al padre, o una hija que empieza a imitar a la abuela materna, y dice, ay, y entonces ahí empieza a ver las cosas, ¿no? Y luego se da cuenta de que el origen también viene que ella, su madre, es el mismo perfil, ¿no? Y claro, eso es un gran shock, ¿no? Para las personas, el ver de dónde viene eso. ¿No? Y claro, cuando empiezas a entender el patrón narcisista, claro, de repente llega ese punto de todos son narcisistas, ¿no? Que todas hemos pasado por ahí, ¿no? ¿No? Que a veces ya llegas a no distinguir cuándo es inmadurez de narcisismo, ¿no? Y entonces es que mis amigas, es que mi jefe, es que mis compañeros, es que es todo el mundo, es todo el mundo, Ana, es todo el mundo. Sí, pero esto es algo que tú bien dices, Ana, y yo me lo he registrado muy bien, porque tú, creo que lo dijiste en la entrevista que hicimos hace unos meses, Puede que ser, narcisistas somos todos, ahí está, en ahí está. mayor o en menor grado. Pero claro, ¿dónde está el límite de narcisismo ya patológico? Es decir, es Claro. que mi madre o la otra persona me está volviendo loca. Mira, me encanta que me hagas esta pregunta, como dicen en las películas, pero en realidad es bueno porque es bueno aclararlo, ¿no? Eh, el punto está, o sea, hay un narcisismo natural, ¿no? Que exactamente, que es esa inmadurez emocional que tenemos todos, ¿no? Y el niño tiene que ser narcisista para sobrevivir. Y el adolescente tiene que ser narcisista para encontrar su identidad, ¿no? Entonces está como ahí agobiado consigo mismo porque está desarrollándose, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro día me venía una madre y me decía, "Ay, es que mi hijo es narcisista". Y digo, a ver, tu hijo es adolescente. Es que está en el narcisismo natural, lo que tienes que ponerle límites para que no siga así cuando sea más grande, ¿no? Pero claro, entonces ¿dónde está el límite? El límite está en cuando yo, ese narcisismo, cuando yo no maduro suficientemente durante mi infancia y juventud y yo aprendo a gestionar los problemas culpando a los demás, poniéndome excusas, manipulando para que no se vea qué está pasando porque yo no me quiero responsabilizar, cuando yo no asumo responsabilidades nunca, cuando yo nunca tengo la culpa, ahí, filliño, tienes un problema, porque es imposible. Porque eso lo que me estás diciendo es que tú eres perfecto y que nunca te equivocas. Y eso es imposible, Mm, ¿no? Entonces, y hay mucha gente que sobrevive así. Y entonces tienen muchos conflictos, si tienen pareja, tienen muchos conflictos, o van cambiando de pareja constantemente porque no acaban con las amigas cambian constantemente de amigas y de amigos, porque claro, en el momento que tú no es que tú y yo estemos en desacuerdo, es que tú me llevas la contraria, ¿no? Es yo, todo gira en torno a mí. No, filliña, tú no eres la referencia, tú no eres el metro internacional del mundo, con lo que se miden todas las opiniones, ¿no? ¿No? mm. Y
Ese es el narcisismo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando ya pasan muchos años, al final de tanto protegerte, te pierdes tú, ya no sabes quién eres. Y entonces ahí, para sostener esa falsa, esa careta falsa que llevas, haces lo que sea, porque es supervivencia. Y entonces ahí es donde empieza el punto perverso, que es que yo tengo que hacer que los demás me compren mi realidad, donde yo soy perfecta y el problema eres tú, siempre, Mm, que mm. es agotador para el que está al lado, claro. Porque es, Sí. te anulas tú para estar conmigo. Fíjate que rizando el rizo, y a lo mejor tú te has encontrado, Ana, porque a mí me pasa, consultantes me preguntan a mí, ¿por qué tú crees que yo soy narcisista? O sea, rizando el rizo. Y yo una frase que siempre digo, porque yo creo que esto es una de las partes más importantes de diferenciarte de ese narcisismo patológico, es, mira, tú estás aquí, delante de mí, o al otro lado de la pantalla cuando hago consulta online, ¿No? responsabilizándote de tu propia sanación, de tu propia curación, de poderte encontrar a ti mismo. Por lo tanto, no eres narcisista. ¿A ti te pasa esto, Justo, Ana? Porque es sí, rizando el así de rizo. veces. Claro, es la proyección de mamá que te ha convertido a ti en abusadora de ella, cuando es justamente al revés. Entonces, justamente yo les digo algo parecido a lo que tú les dices. Yo les digo, si tú estás aquí, eso ya me dice que no eres narcisista, porque un narcisista nunca va a ir a una psicóloga, o una terapeuta o una coach. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que vean su cara oscura. Entonces, como mucho irá una vez para luego poder decir, es que la psicóloga me dijo, pero no va a volver porque no le interesa. Y algunas veces, no, alguna hija me ha propuesto, no, pero quiero que venga mi madre conmigo y así tú le explicas. Y le digo, tú díselo, pero no va a querer. Si sabe quién soy, no va a querer. Porque esta gente no quiere, no quieren entender. Ellas quieren que todos los demás nos creamos su falsa realidad, Que ¿no? Y giremos esto en es torno a esta persona, sí. justo. Justo, pero sí, sí, me pasa mucho, la verdad, por desgracia, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Lo bueno es que pues haya personas como tú, como yo, que haya este canal, que haya un montón de cosas, o el congreso donde estamos ahora, ¿no? Sí. Donde se da visibilidad a este tipo de cosas, ¿no? Porque te habrá pasado, ¿no? Que la gente en cuanto empieza a ver los vídeos dice, jolín, Ana, es que parece que hablas de mí, ¿no? Sí, Y que, sí. o sea, empiezan a hacer el check y dice, es que esto es lo que yo llevo buscando, ¿no? Porque claro, una cosa que yo creo que va con mucho con todas las hijas de madres narcisistas es esa tenacidad, porque tú sabes que ahí hay algo que patina. Y eso lo sabes desde que eras una mica. Y entonces sigues buscando y sigues buscando y sigues buscando. Y cuando coges esta la checklist que digo yo y empiezas taca, 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 dices, esto sí es, ¿no? Y cuánta gente viene con otros diagnósticos de que si tienes TDAH, que si tienes Uf, límite de personalidad, no sé, ¿cómo se llama esta otra? La que tiene la- bueno, otra serie de autista, espectro autista. Y al fin le digo, mira, yo no soy psiquiatra, yo no te voy a dar un diagnóstico, pero estos síntomas que tú me estás diciendo tiene este origen que tú también me estás contando y vamos a ver si lo arreglamos, ¿no? Y mucha gente luego pues deja de tomar medicaciones, no porque yo se lo diga, pero el psiquiatra va viendo que la persona mejora. va mejorando, sí. Entonces, no es toma una pílula y duérmete toda tu vida, ¿no? Oye, vamos a ver qué pasó para que eso sea así, ¿no? Sí, sí, esto que quede bien claro, Ana, que Sí, nosotras nunca decimos que dejen medicación, sino que si hay un control psiquiátrico, psicológico, paralelamente a la terapia que estamos ofreciendo nosotras, em, el mismo psiquiatra, el mismo psicólogo puede ir viendo si esta persona está mejorando y son al final el profesional junto al paciente si deciden ir dejando la medicación. Pero nosotras jamás vamos a justo. decir que dejen una medicación. Justo. Y aparte yo sé que en situaciones cuando la persona viene con mucha ansiedad, a veces necesitan de esos químicos para Cierto, ayudarse a bajar la cierto. ansiedad y que podamos llegar a su razón y que empiece a entender lo que le pasa, ¿no? Pero evidentemente sería muy loco el meternos en algo que no, que está fuera de nuestro alcance, ¿no? Yo por Mm. eso respeto mucho a los profesionales y entonces, y siempre le digo, yo, habla con tu psiquiatra y dile que estamos haciendo esto antes de que hagamos la primera sesión. Para mí es importante que estemos bien de la mano,
no, yo no compito con ellos porque somos ámbitos distintos desde mi punto de vista, ¿no? Y bueno, bien, la verdad es que bien. Sobre todo me Mm, gusta ver resultados, ¿no? Que la gente luego, cuando entiendes lo que te pasa, cuando aprendes a gestionar las cosas, la ansiedad baja, todo. Entonces empiezas a estar como en control de tus emociones y en control de tu vida, ¿no? Que al final es lo que buscas. mm. Estás en paz interior, si no estás, claro, cuando tu vida depende de que mamá te quiera, Uf, todo el día afuera, es que eso no es se acaba, agotador. es que no se acaba. O sea, que aparte como nunca les vale nada, pues eso, estás agotado todo el día. Mm. Así En es. este sentido, Ana, ¿qué pasa en el cuerpo y en el sistema nervioso de una hija que ha crecido con una madre narcisista? ¿Cómo se manifiesta esta ansiedad y esta sensación de que nunca es suficiente, haga lo que haga? Claro. Sobre todo, lo malo de esto es que al final lo que estamos es en alerta 24 horas, ¿no? Porque esta madre lo que nos genera es ese estado de alerta. Ese estado de alerta te hace estar siempre con la prisa constante. ¿Y qué es lo que pasa con el estrés cuando es continuado? El estrés no, bueno, como tú sabes, es algo que nos prepara para la lucha o la huida. Entonces nos va a quitar sangre de sistemas importantes de nuestro cuerpo, como es el sistema digestivo, el sistema excretor, el sistema inmune, el sistema reproductor, para ir a brazos para luchar o piernas para correr, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que luego la gente, cuando esto está listo para, pues oye, viene el león y me voy corriendo, ¿no? Cuando veamos así trogloditas. Pero claro, ahora el león es el jefe que me grita y el león es, estoy viviendo con una persona, que es mi madre, con la que no me siento a salvo. Cuando una madre cambia el rol con su hija y esa hija no tiene la madurez emocional para sostener ese vínculo, es como no hay nadie al volante. Entonces, esa Mm, niña, el estrés que vives desde que eres una niña, ¿no? O un niño hasta que creces es brutal. Entonces, como que llevamos, si tú te estresas porque algo pasa, tú ya llevas como un bote de estrés que traes del trauma, ¿no? Entonces es como que nos multiplica por 100 nuestras emociones. Por eso somos tan sensibles a los ruidos cuando vas a un centro comercial, porque tú estás en hiperalerta. Y yo no sé si te pasa a ti, pero yo voy a un centro comercial y a veces me hago gracia porque digo, parezco la policía. Yo sé que ahí hay una señora con el niño berreando, allí hay una pareja, o sea, voy como controlando todo, por eso me agoto. Y mm, yo salgo y es como que llevo en mi cabeza y luego está procesando ahí, chu, 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 ¿no? Es como mm, que esa sobreestimulación para nosotros es mucho porque estás como en hiperalerta y eso es al final lo que te agota. Entonces llegas a un punto donde tu sistema nervioso se agota, hay gente que empieza a tener ya problemas porque el sistema inmune, cuando lo tienes así bajito, entonces es que estoy todo el día enferma. ¿Qué me pasa? O tengo problemas de estómago, o tengo problemas en mis relaciones sexuales porque eso no está pagado. Estás claro, y lo que está pasando es que tú estás en alerta. Y cuando estás en alerta no estás ni para comer, ni para ir al baño, ni para tener relaciones, ni para nada. No estás para claro. nada. Por eso Porque es estás, por eso hay claro, tanta pues, hipersensibilidad en total, muchas mujeres. total. Mm. Mm. Muchas hijas se quedan atrapadas entre dos extremos. Y hablamos ya aquí de límites. Cortar contacto, contacto cero, Sí. o todo lo contrario, lo aguanto todo. ¿Qué opciones, Ana, intermedias ves tú? Un contacto limitado, temas vetados, tiempo, reglas. Claro, esto al final, pues hay mucha diversidad, ¿no? Porque lo que me vale a mí no te vale a ti. Y lo que nos vale a nosotros no le vale a una tercera. Entonces, ¿eso de qué va a depender? De los apoyos que tengas, ¿no? Si tú no tienes Mm, apoyos y tu cierto. única relación de soporte son estas madres, ahí hay que cortar, al menos un tiempo para construirte, porque esta persona te destruye, ¿no? Pero claro, quienes avanzan o les es más fácil, más fácil entre comillas, porque es duro, ¿no? Pero si tú tienes una pareja y unos hijos y que te dan apoyo, ¿no? Porque si te has casado con un narcisista y estamos fastidiados, ¿no? Entonces, ese va a ser vas a tener un apoyo si te alejas de mamá, ¿no? Entonces ahí a lo mejor puedes tener lo que llamo yo un contacto uno, que es un contacto con límites, límites firmes, ¿no? Y eso de no contarle intimidades es súper importante, no dejar que se meta en casa, que
Y a veces es difícil, pues porque te tienen que ayudar con los niños, porque los dos padres trabajan o lo que sea, ¿no? Entonces luego hay que ir gestionando cada situación. Y a veces, pues yo qué sé, muchas personas que pierden el trabajo y acaban en casa de su madre. Entonces, eso, lo barato sale caro aquí aplicado 100%, ¿no? Porque van para casa de su madre pensando en ahorrar mientras se buscan algo y ya casi no son capaces de salir de casa de su madre porque te dejan sin energía y sin ganas de vivir. Con lo cual, desde ahí es muy difícil que te busques la vida, ¿no? Mm, Entonces, claro, ese contacto tiene que ir un poco en función de qué madurez tienes, cuál es tu situación en este momento y desde dónde partimos, ¿no? Por ejemplo, si la madre tiene al marido y el marido es su punching ball, pues bueno, la hija a lo mejor o el hijo pueden llevarlo mejor, ¿no? Y lo, lo que pasa es que muchas, por ejemplo, otro de los puntos de inflexión es cuando muere el padre, que muchas wow. veces era un gran freno, y de repente los hijos dicen, jolín, pues que a mi madre no sé qué le pasa. Digo, no, lo que le pasa es que tu padre aquí chupó rueda como Ostras, un camión. esto se da bastante, ¿eh? Mucho, mucho, Cuando mucho, el mucho. padre desaparece, marcha a Desaparece. otro plano, es como los hijos se quedan descubiertos de, ¿y ahora qué hacemos con mamá? Exactamente. Sí, porque el padre era un tapón de toda esa emocionalidad de la madre, que estaba sosteniendo, cuando el padre se va, de repente eso le tiene que explotar a alguien, porque estas personas son muy dependientes, necesitan a alguien a quien echarle sus miserias, porque es su forma de gestionar el malestar, ¿no? Mm, mm, Entonces, claro, ese es un punto difícil. Entonces, en cuanto a las opciones, pues la opción va a depender de tu situación y sobre todo de tu estado, ¿no? Y desde ahí tú puedes decidir con conciencia, vale, pues mira, soy hija única y tengo una madre y yo quiero cuidarla. ¿Qué es lo importante ahí? Que te tienes que proteger mucho. Entonces, le puedes dar, a una madre narcisista le puedes dar cosas materiales, pero no tu emocionalidad, porque ahí te destruye. Entonces ahí tienes que mantener esa distancia emocional sí o sí, con ayuda de un profesional o con un mínimo tiempo. En el momento que yo veo que mi madre me altera, le digo, bueno, pues me tengo que ir y me voy, ¿no? Y a veces esto es difícil, ¿no? Porque claro, estas madres dejan a las hijas tan bajitas de autoestima que a veces, muchas veces las hacen dependientes económicamente de ellas. Entonces, claro, cuando ya tiene la señora 60 70 años, se ve perdidísima y dice, Dios mío, Ana, ¿cómo hago para sobrevivir aquí? ¿No? Entonces aquí yo siempre les digo, nunca es tarde. No es fácil, evidentemente, no es fácil, pero mm. no es fácil ni con 20 ni con 30 por ese vínculo traumático que nos tienen ahí atrapadas. Entonces, cuando tú te vas construyendo, cuando tú vas viendo el abuso, porque la forma de soltar a mamá, esa culpa que antes me olvidé de decirlo, es ver que es abuso. Entonces, ver, mira, me está haciendo luz de gas. Y ver cómo no tiene escrúpulos en dejarte en la miseria cuando te machaca, te machaca, te machaca y luego te salva, ¿no? Esas conversaciones que son terribles. Entonces, cuando ya te tiene hundida, llorando, bueno, mujer, venga, no pasa nada, y hasta vine a salvarte. Hello, me lo has buscado tú, ¿no? Entonces, esa locura es muy difícil salir de ahí, ¿no? Sobre todo si no sabes lo que está pasando. Porque, claro, estás ahí como con esa nube en la cabeza de no entiendo nada, ¿no? Mm, Entonces, claro, la distancia de tu abusadora es muy importante para tener claridad, o al menos esa distancia emocional para poder ver las cosas con perspectiva, ¿no? mm, Por lo menos en mm, mi caso yo tuve que estar, o sea, me estudiaba, ¿no? Todas estas serie de manipulaciones, la luz de gas, el doble vínculo, el no sé qué. Y luego decía, mira, lo está haciendo. Y era como alucinante, ¿no? De, mira, es que le da igual lo que me pase, ¿no? Y cuando tú tomas conciencia de eso, es como el punto de ruptura de no quiero esto, porque ahí ves que es abuso, que hay una intención de hacerte daño para sentirse ya bien. Ese es el mm, punto de quiebre donde dices tú, la culpa a mí ya me empieza a resbalar. mm, mm. Em, hablamos de ahora, cuando la hija decide seguir teniendo contacto con Sí, mamá. Bueno, tú ya dices que uno de los límites más claros es la distancia emocional, pero claro.
es que cualquier límite que pongas en relación a una madre narcisista tiene que haber esa distancia emocional sí o sí. Pero Sí, para ser más prácticas, Ana, ¿cuáles serían tres límites firmes que dices, mira, esto y esto, esto es imprescindible para poderte proteger? claro. El primero es las faltas de respeto. Si mamá me insulta directamente, porque hay madres que te llaman, es que eres idiota, es que no sé, eso no lo permitimos. O se ríen de ti, no. Otra cosa es el tratamiento de silencio, no se permite. Y, y la tercera es la manipulación, no caer en sus trampitas, no. Ahí es donde necesitamos tomar esa perspectiva y decir, ¿qué quiere conseguir con esto? Y a veces no lo ves ahí porque estas señoras son muy de, no dan puntadas sin hilo, pero a Mm. veces te van envolviendo y cuando lo ves dices tú, vaya película de Hitchcock que me ha montado aquí esta mujer, ¿no? Y bueno, entonces, para protegerte siempre es el no aceptar faltas de respeto. Y en el momento que me faltan el respeto, yo me voy de la habitación si vivo con ella y de la casa si tengo otra casa o puedo irme de ahí en ese momento, ¿no? Y, y sea muy firme, o sea, sobre todo porque otra cosa que juega en nuestra contra, que cuando éramos niñas nos permitió sobrevivir, es la amnesia perversa, que no sé si ya lo comenté aquí, ¿no? Entonces la amnesia perversa lo que hace es como que te olvidas de lo malo y amplificas lo bueno, ¿no? Entonces, cuando pasan unos días, pues ya te culpas tú, a lo mejor exageré, o te manda un pastelito, o un tupper con comida de mamá, y entonces ya te empiezas a cuestionar. Lo mismo estoy exagerando, a ver si la loca soy yo, a ver si la narcisista soy yo, eh, es viejecilla, buah, lo mismo es que no sabe controlarse, tengo que tener yo más paciencia con ella, ta, 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 ¿no? Entonces vuelves ahí a más de lo mismo, ¿no? Y a veces necesitamos el pimponeo este, que bueno, la media, de lo que había último que había leído de un estudio de los americanos que lo estudian todo, está entre 8 y 10 veces, desde que empiezas a poner contacto cero hasta que lo consigues ya mantener, como de 8 a 10 veces de voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. Porque es, claro, es que es de no creer, ¿no? Porque es, yo te muestro una cara, luego te muestro la otra, y ya no sabes a qué atenerte, ¿no? Entonces eso en nuestra cabeza que es como, quiero entenderlo, no, no, vamos a por otra que aún no lo entendí bien, cuando el cuerpo te está diciendo, que no, que te alejes. Es verdad, pero es claro, dentro de la mujer que está atrapada en esa madre, existe como una falsa esperanza de que va a Ahí cambiar, está, va a cambiar. Pero esa falsa esperanza existe desde que es niña. De claro. ahí eso que tú hablas, que dentro del contacto cero hay ocho idas y venidas. Sí, de 8 a 10 por ahí, sí, sí. Claro, porque es la esperanza de que me equivoque y que en realidad mi madre no sea el bichiño que estoy viendo que es, ¿no? Porque claro, que al final es importante también que las hijas o los hijos entiendan que esto no tiene nada que ver contigo. O sea, si te trata a ti así, no es porque haya algo malo en ti, sino es su forma de ver el mundo extremo. Entonces a uno lo pone de 10 y tú eres el cero. Pues mala suerte, que eso a veces los cambian, ¿no? Cuando a la niña de oro la convierten en chivo porque se casa con alguien que la madre no valida o porque se va del país, eso también es otro punto de inflexión para que vengan a terapia, La ¿no? terapia. Mm. Y, pero claro, esto para las personas es muy complicado, ¿no? Es muy complicado hasta que te das cuenta de que están jugando con tu cabeza. Es que Sin es una anulación completa. total. Cuando la persona se da cuenta de que es o ella o su madre, ese es el punto de, no, me tengo que elegir a mí, ¿no? Y ahí viene pues hay que pasar ese duelo y luego hay que construirse una misma, ¿no? Y es acostumbrando a que tiene derecho, ¿no? Porque luego muchas tienen esa cosa de no molestar, ¿no? Y me aíslo, me aíslo, me aíslo. Y tengo miedo porque como no sé poner límites, tengo miedo a relacionarme y caer en otra relación tóxica, ¿no? Porque Mm. no es cierto eso de que, ay, es que los atraigo, ¿no? Que lo dicen muchos vídeos de, ah, deja de atraer a personas tóxicas. ¿Qué concho atraer? Lo que pasa es que una persona que tú no le pones límites, si es narcisista, dice, ven para acá, te voy Mm. a comer con patatas, ya tengo nueva esclava, pues esclavo, ya está, Mm. ¿no? Entonces, es tan importante poner límites, ¿no? Pero claro, para los límites
es lo que está al final del proceso. Si yo no sé quién soy, si yo no sé hasta dónde quiero llegar, ¿qué límites te voy a poner si no sé ni por dónde empezar? Mm, ¿No? mm. Justamente era lo que te quería preguntar ahora, Ana, pero ya has empezado a responder la pregunta de luego qué patrones se repiten en la vida adulta de esta mujer, de esta hija de madre narcisista, cómo luego lleva todo esto a sus diferentes áreas de su vida. Claro, lo más terrible es esa complacencia, es el no límites. Entonces, como pues eso, me caso y yo cargo con las responsabilidades de mi marido. Tengo hijos y me cargo con las responsabilidades de los niños. Voy al trabajo y me cargo con responsabilidades de mi jefe, de compañeros. Oye, ¿me haces esto? Bueno, ¿me cambias el turno? Y aunque a ti te vaya como a cuando quemado, pues tú coges y cedes el turno. Y luego dices, es que parezco idiota, pero todo contra ti y de cara a los demás no eres capaz de decir nada, ¿no? Y esto a veces llega también a un punto de quiebre, porque claro, tú al final te echas a la chepa al marido, a los niños, a la vecina, a la amiga, al compañero, al jefe, y llega a otro punto en que la gente acaba con depresión, con pastillas, o eso, se empastillan y entonces van ahí en esa productividad tóxica, ¿no? De no paro, no paro, no paro, no paro, hasta que un día paro porque la salud me dice, hasta aquí hemos llegado. ¿No? Porque Mm, esto lo comentábamos hace un rato. O sea, el gran problema cuando nuestras madres nos invalidan las emociones es que desconectamos de nuestro cuerpo, que es mm. la información más importante de qué me gusta, qué no me gusta, estoy bien, estoy mal, le voy a mandar la porra a este que está aquí enfrente porque me está faltando el respeto, ¿no? Y entonces vamos sin el GPS de para dónde, ¿no? Mm, Entonces, mm, cuando empezamos a escuchar el cuerpo, es como, anda, que siempre lo mm. vamos a contrastar con la cabeza. No, pero voy a ver porque aún no lo he visto, ¿eh? Tu cuerpo ya te dice que no, pero tu cabeza dice, espérate a ver si te corta un dedo, porque si no, no estamos seguras. Ya, ya, llegar a ese extremo. Para quien nos está escuchando, Ana, y está empezando a abrir los ojos, ¿qué primer paso realista recomiendas esta semana para recuperar ese parte del poder personal sin meterse en una guerra familiar? Pues claro, el primer paso es que se lo tiene que creer él o ella, tienen que entender lo que está pasando. Entonces yo le diría, mírate unos vídeos de luz de gas, de tratamiento de silencio, para que vea cómo manipulan estas personas con la culpa y con la vergüenza, ¿no? Para que tú lo observes en tu día a día con tu madre o con tu pareja o con las personas narcisistas que tengas en tu entorno. ¿Por qué? Porque desde cuando tú te das cuenta que la persona está haciéndolo de forma intencional, el hacerte daño, ahí es donde tú es como dices, ah, que no es que me lo inventé yo, ¿no? Y ahí empiezas a ver el problema dónde está, el origen, la causa raíz, ¿no? Y ese es el punto de quiebre para que luego puedas empezar a tomar decisiones de no quiero más de esto. Entonces, para mí el primer punto es aceptar y ver lo que está pasando, que a mí me llevó mucho tiempo, ¿eh? Y aún dedicándome a esto, pues era como que lo ves en los demás, pero tú no lo quieres ver. Y De informarse. sí, 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 informarte y observar, porque claro, lo decimos, lo dices tú o lo digo yo, pero la gente siempre dice, no, pero mi madre no es tan así. Es que estás, claro, es que fíjate qué madres tienen, pero qué exagerados. Y claro, Ya. cuando empiezas a ver, porque a mí también me han llegado. No, pero bueno, vengo porque, claro, tú hablas de madres, pero la mía no es tan así, ¿eh? Y claro, no es tan así, la tuya es más encubierta aún, por Mm, desgracia, ¿no? Y entonces, claro, cuando empiezas a hacer ver que su padre no es realmente el maltratador por lo que está contando, porque luego el padre no tiene un patrón de maltrato con otras parejas, cuando ella luego se acerca al padre y ve que efectivamente su padre no era así, cuando empieza a escuchar a otras partes de la familia que su madre le dijo que eran malísimas y que no se podía relacionar con ellas, y empieza a tener otros puntos de vista que ellos sí coinciden, ¿no? Entonces la persona es como, ah, que esta era otra realidad, ¿no? Y entonces desde ahí tú puedes tomar decisiones conscientes, ¿no? De qué está pasando, mm. qué está Que cuesta pasando. mucho, aceptar esa realidad. Duele Claro, mucho, y más sobre todo si viene de la madre. O sea, darnos cuenta que estamos sufriendo y que ese sufrimiento tiene como origen ese vínculo con mi madre, uff, muchas mujeres que no pueden tragar con esto. no, bueno, de todas, hubo una persona que lo vio en sesión y dijo que no quería seguir, Mm,
porque era demasiado fuerte para esa persona. Dije, no hay problema, yo no te voy a forzar a nada que tú no quieras, ¿no? Pero sí, sí, no, o sea, era tan doloroso para ella que prefería seguir ahí en el tran-tran que, que salías de ahí, ¿no? Y es una decisión que hay que respetar. Solo fue una, la verdad, en todos los años que llevo, fue solo Mm, una. mm. Pero bueno, sí que es cierto, ¿no? Que no, hay que atravesar como la basurilla y al otro lado está la luz, después del túnel, como dicen, no sé de dónde viene eso, pero Sí, sí, no, que es tal cual, es tal cual. tal cual. Mm. Para ir cerrando, Ana, si tuvieras que dejar un mensaje corto a la mala hija que hoy se siente atrapada, porque si pone límites se siente mala, y si no lo pone se rompe por dentro, ¿qué Ya, le dirías? que escuche su cuerpo. Y si su cuerpo le dice que no, y que piense que tenemos todos estos sensores, todo este body, de cabeza a los pies, y queremos limitarnos a lo que vemos con esto. Y entonces cuando escuchas tu cuerpo, si tu cuerpo te dice que no, escúchalo y luego chequea con lo que pasa. Y vas a ver que no se equivoca. El cuerpo nunca miente, como decía Alice Miller. No, Mm, no, no, efectivamente, el cuerpo nunca miente. Así que mm. así es. Bueno, Ana, muchísimas gracias por otra Pues, vez ofrecerte como especialista, como voz en el podcast de la guarida de las malas hijas. Estoy más que gracias. segura que esta entrevista va a ayudar a muchísimas mujeres a darse cuenta de dónde están, en qué punto se encuentran con su propia madre, si su madre tiene ese perfil narcisista. Ojo, que no todas las hijas tienen que vivirlo de la misma manera. Así Ujú. que, bueno, yo encantadísima. Cualquier día te vuelvo a invitar, Ana, porque es Sin un problema, gustazo sin hablar problema. contigo. Muchas gracias a ti también por dar visibilidad a todo esto, ¿no? Porque efectivamente la gente vive con culpa, pasándolo mal, cuando no ve cuál es la causa raíz, no lo puede cambiar. Entonces, el darse cuenta dónde está el problema es el punto uno, es el paso uno para hacer un cambio y que esa persona merece la vida, merece disfrutar de la vida y que no merecemos que nadie nos esté anulando y amargándonos la existencia, que la vida está muy bonita aunque llueva o truene, pero que está para vivirla, no para que nos amarguen. Así que Mm, eso, darte las gracias al tipo de este espacio también. Y nada, encantada. Yo aquí vuelvo cuando sea, no hay problema. mm. Muchas gracias, Ana. Y a vosotras que estáis escuchando este vídeo, esta entrevista, nos vemos en el siguiente episodio. Un besito.